Muy bienvenidos, queridos amigos radioyentes de Radio Solidaria y también siempre fieles televidentes de Solidaria TV. Estamos contigo. Ese es el programa que una vez más, por la gracia de Dios, estamos iniciando hoy aquí y en el cual, como siempre, queremos comunicaros pues, la enseñanza que recibimos. Somos pues voceros de las verdades eternas y de las enseñanzas que nos avisan, nos advierten para que vivamos en libertad, vivamos en gozo, en paz, en amor. Así quiere Cristo, nuestro Señor y Maestro perfecto, bendecirnos con su palabra y el poder de su Espíritu para que tengamos nosotros la victoria de cumplirla. Y vivimos en un mundo en el que una de las estrategias principales, diríamos, de las fuerzas satánicas, del maligno, del nuevo orden mundial y de los tiranos sátrapas que quieren dominar al pueblo, es sembrar confusión, con todos los recursos que puedan utilizar. Confusión. El asunto es intentar destruir cualquier acepción de verdad, declarar rotundamente esa filosofía existencialista de que la verdad no existe. Claro. Y por eso, sembrando mentiras y creando la confusión de diciendo una cosa y después decir la contraria, dando honor al dios Jano, al Yin Yang, ese dios de dos caras, la cara de bueno y la cara de malvado, ese Mr. Hyde y Mr. Jekyll. Y utilizan pues los medios de comunicación, que son ahora mismo el segundo poder y está en manos casi totalmente de los banqueros, que es el primer poder del dinero, y los utilizan para mentir, para engañar, para influir en los oyentes con esa oscuridad, esa indecisión, para que la gente pues esté completamente siendo como una pelota de ping-pong, manejable, para aquí, para allá. Y esa es la confusión, el miedo es una de las consecuencias de no saber por dónde ir, de no tener pues visión por dónde caminar, estar completamente desorientado. Y entonces, como los ciegos, hay que manejarlos y dirigirlos fácilmente, ¿verdad? Impotentes. ¿Cómo aprovecha el maligno para tratar como peleles a los seres humanos que caen en esa especie de niebla, en esa sustancia meliflua, mentirosa. Hoy digo blanco, mañana negro y pasado rojo, y no pasa nada. No pasa nada. Todo el mundo lo acepta, lo asume y bueno. Y bueno, mañana se enrojece y pasado se pone más negro que el carbón y al otro día se emblanquece. No pasa nada y es así para aquí, llevados por corrientes de doctrinas, de leyes, de aquí para allá, como manadas de borregos. Sí, pero es muy peligroso lo que está pasando, porque mientras la gente tiene dinero para divertirse y para seguir con placeres, viajes, etc., pero como venga una crisis profunda al mundo, una crisis alimentaria que están diciendo, la gente se va a levantar con mucha violencia. Pero eso forma parte del juego. Eso favorece el plan sistemático de crear confusión, anarquía. Sí. Y violencia al final. Y violencia y destrucción donde quieran destruir y donde quieran reconstruir. Reconstruyen y entonces así manejan a las masas para seguir ellos
teniendo beneficios repugnantes, ¿no? Decían cuando Zapatero decía, ¿de qué se ríe, no? Zapatero, se ríen los españoles. Y ahora podemos ver a Pedro Sánchez riéndose. ¿Y de quién se ríe? Se ríe de todos los españoles. Y sin ninguna conciencia, ninguna preocupación. Va a dejar un paquete a los que vengan detrás y bueno, se ríe de eso. Peor que los anteriores, que mucho también peor. Fueron gravísimos, ¿no? Pero en cualquier caso, pues parece que también están muy pasivos, como que no reaccionan. No. O sea, es decir, que hay una hipnosis la debilidad del carácter humano ha ido aumentando a unos niveles impresionantes, Así aplatanando y haciendo cobardes incluso a los que están en contra del sistema por causa de que, primero, no tienen temor de Dios, no tienen fe. Es la fe la que mueve montañas, es la fe la que nos hace vencedores. Y como pierden la fe, pues ya que les queda. Acabo de leer una noticia de que esperan para los próximos años el aumento de forma terrible de la obesidad, de personas obesas, ¿no? Y eso va a traer, bueno, aparte de otras muchas enfermedades accesorias, pero demuestra qué tipo de sociedad, ¿no? Están pues formando. Porque esa sociedad que están estableciendo tiene tal confusión, tan pérdida de esperanza, no hay verdad, no hay nada, pues entonces solamente a disfrutar, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero ya Estados Unidos es una vergüenza, vamos, generalizada, en un nivel ya de gordura mórbida. Pero sabes que eso ha sido también, ha sido provocado también, sabes que claro. Echaban azúcar hasta en la leche, o sea, los productores de alimentos han puesto azúcar en todos los alimentos, lo que significa que han hecho adictos. Todas las bebidas. Adictos a la gente, tienes claro. Es una adicción creada. Entonces, luchar contra ese tipo de enfermedad es muy difícil. Confundir es atontar, es cegar, es debilitar y así no sabe qué decisión tomar y entre tanto, pues torta por aquí, torta por allá, porque ha quedado idiotizado el que ha sido dominado por la confusión. Y esa es el arma que queremos analizar. Y hoy abunda lo escrito en Miqueas 7, del 1 al 7. Ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia, y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene. El que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo a Yahvé miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Primero, este gemido, este clamor viene de reconocer que de la confusión de la situación, ¿no? De que no hay frutos, de que no encuentra justicia, de que no encuentra cómo decidir, tomar decisiones, cómo acercarse a quién, a cuál, cómo confiar en personas, ¿no? Y esa confusión pues le ha debilitado al profeta de una forma terrible, porque lo que ve es corrupción por todos los lados. Y
y ve que no hay misericordia, no hay compasión con los débiles, con los huérfanos, las viudas, los necesitados, y no hay rectitud, no hay dignidad. Prostitución a todos los niveles, de conciencias y que acechan por sangre, violencia, todos contra todos, ¿no? Y cada uno arma red, es decir, contra su hermano, no importa, no hay escrúpulos. Si ese llamado fuego amigo que practican algunos trepas en los partidos políticos, pues parece que también ese fuego familiar se multiplica en las familias, ¿no? Y para intentar abusar y repartir la herencia de forma injusta o para, qué sé yo, vengarse de los celos, lo que sea. El caso es que la violencia sigue aumentando a todos los niveles, ¿no? Y fíjate que dice que el príncipe demanda, es decir, que solamente domina, manda, domina, no sirve, domina. Y el juez juzga por recompensa, la prostitución judicial. Estamos viendo jueces que aparcan los casos que son contra partidos políticos concretos y los aparcan e incluso los sentencian en favor del impío. Y en contra del justo. Entonces, esto es terrible, ¿no? Y el juez juzga por recompensa, es decir, se ha dejado sobornar. Y el grande habla al antojo de su alma, desahoga su alma, su pasión, su egoísmo, su egolatría, y encima lo confirman, lo aplauden, le aplauden. ¡Hala! Y sigue ahí. El grande sigue ahí prepotente en sus dominios. En fin, lo más terrible es que es la advertencia. Es la advertencia. Uno tiene que ser tan prudente hoy que cuidado. A ver si el amigo no es amigo, si es falso amigo. Y claro, no confiar en los príncipes, en los gobernantes, no, porque pueden acabar llevándonos al gueto, llevándonos a la miseria, ¿no? Y a la pérdida de lo más precioso. Nos pueden acabar llevando a la ruina espiritual, que es la más terrible, ¿no? Y qué tremendo. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Hoy más que nunca, cuidado con abrir la boca, casado. Que de repente, la mujer se enfada y acabas en la cárcel por abrir la boca y decir pío, pío. Porque está ahí esa ley feminista, matriarcal, pero brutal. No abras la boca, ten cuidado, ten prudencia con la que duermes. Yo no tengo en ese caso más que gracia de Dios. No te fíes, por si acaso. Y con mi esposa y puedo abrir la boca en libertad, y ella también. Por gracia de Dios, ¿no? Por gracia de Dios y porque los amamos, no tenemos enemistad nunca. Y cuando surge alguna deficiencia en la relación, enseguida el Señor nos da la gracia para cambiarla en enseñanza positiva. Pero cuidado con la que duermes a tu lado. Más que nunca advierto a incluso pastores, hermanos, cuidado, mira a ver el estado de tu oveja principal, pastor de la familia. No vaya a ser que esté entrando en una dinámica de rebelión feminista y de una extraña revancha contra el hombre, para satisfacer su rebelión contra la autoridad. En cualquier caso, vemos las consecuencias de los desastres familiares y cómo las familias se están, volviendo guerras civiles, unos contra otros, ¿no? Pero yo miraré al Señor y en Él confiaré, en Él esperaré y así viviré en paz, en descanso, y a mí no me afectará toda esa confusión, porque el Señor me pone las cosas bien claras. Y a los hijos de Dios, uno de los calificativos era que recibían la luz de Cristo, iluminados. Clarividencia, discernimiento del bien y del mal.
y el mal, apártate de mí, que no vas a tocarme, porque he conocido el bien y estoy enamorado del bien del Señor y de la bondad, y odio el mal porque es satánico, destructivo y además insensato. Y bueno, pues qué bien que podemos describir la situación real. Y bueno, qué triste en esta confusión. Pues fíjate tú, lo primero que hacen los jugadores del Real Madrid en su victoria es consagrar las 2 copas a la muñeca. A una muñeca, una de las muchos miles de muñecas, pero la muñeca de la Almudena, que va vestida de pastora. Bueno, pues será pastora de almas. Ya esto no sé dónde vamos a... Porque claro, ese matriarcado y ese feminismo está produciendo que hasta la iglesia evangélica haya ya cada vez más pastoras y ya no hay pastores. Porque claro, una vez que la pastora domina, pues ya ves tú, extiende su espíritu jezabelino. Lo primero que hace es caer en una abominación bíblica, que es la idolatría, y consagrar su victoria a una muñeca, a una virgen, a un ídolo. Que si lees la Biblia católica dice que es abominación y maldición de Dios. Y bueno, pues no es de extrañar que sigan los matrimonios. Cuando tienen un bebé haciendo, ¿qué hacen? Lo consagran a la Virgen. Y claro, cuando ves que hasta las jerarquías católicas, todas están con la Virgen como objetivo principal de la religión, sujeto y objeto principal de la religión, más que Cristo. No. El porcentaje de entrega, de adoración, de veneración, de sacrificio a la Virgen es Jesucristo. Es que es muy fuerte lo que dice Jesús. María, la madre, pues intercede por nosotros. No es cierto. No es cierto. Es Jesucristo el que está a la diestra de Dios Padre, el único intercesor, noche y día, intercediendo por nosotros, y el único nombre dado a los hombres por medio del cual hay salvación y vida eterna. Lo dice la Biblia católica. Es el nombre de Jesús. María no salva a nadie. Es una bendita mujer maravillosa que Dios escogió, no para ser madre de Dios, que existe desde siempre y para siempre, que no fue creado, engendrado, que es, el único que existe por sí mismo, el que da el ser a otros, que se encarnó en María por gracia y obra del Espíritu Santo y usó a María para que Dios se hiciera hombre, para que produjera el envase biológico humano que adoptó el Verbo divino, que ya era con Dios desde siempre y que era Dios y que habitó entre nosotros haciéndose hombre. Así que es madre del hombre Jesús, pero no de Dios. ¿Y cómo puede cualquier persona con un poco de sentido racional, de análisis, no solo teológico, sino de pura intelectualidad? Dios no tiene madre. Y seguir con esa letanía, blasfemando. No existe ningún evangelio, nada que se lo parezca, ni en ningún texto del Antiguo Testamento. Vamos, y no es deshonrar a María el considerarla como una mujer que era una mujer bendita, temerosa de Dios, escogida por Dios, pero ni hizo milagros, acudía a Jesús para que Él cambiara el agua en vino, y cometió errores y proclamó que había hallado gracia de ser redimida porque reconocía que era pecadora. Este es el tema. Y se ha hecho todo un montaje, claro, muy rentable. Muy rentable. Es la mayor rentabilidad que tiene la Iglesia Católica con la marianolatría. No es con los muchos Cristos diferentes que tiene. No. Es con las Marías.
Y eso trae confusión, porque ¿sabes qué dice la Biblia con la idolatría? ¿Qué produce? Que entontece. Esa es la palabra. Ajá. ¿Y no es eso confusión? Y produce fornicación, las dos cosas. Produce fornicación y entontece. Ampara la fornicación porque el entontecido pierde el dominio propio. El entontecido no tiene la fuerza de la sabiduría de Dios para luchar y vencer contra la mentira, contra la concupiscencia y contra el pecado. Y hay dos demonios que acompañan a los demonios de idolatría: la fornicación y la avaricia. Es curioso. Así que no es de extrañar que todos los que idolatran a María caigan en esa, sobre todo en la avaricia, que es el mamón que gobierna a la mayor parte de los que se dicen creyentes y a los incrédulos. Y esto es por causa de no tener claridad de la verdad eterna. Y el pan y el vino. Y bueno, pues ¿qué dice Jeremías 7, 18 a 20? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira?, dice Yahvé. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Yahvé el Señor: he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, los animales, los árboles del campo, los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. Es que además, tú fíjate qué debilidad de fe tienen en María, incluso qué parafernalia, qué montaje, qué espectáculo, cuando después se van a la diosa Cibeles, allí a montar el aquelarre publicitario de la egolatría y a proclamar somos los reyes. Es que salió esas frases, literalmente, entre otras muchas, de ser dioses del Olimpo, estos jugadores de fútbol, que Dios tenga misericordia de ellos, porque a la soberbia le viene la caída indefectiblemente tarde o temprano, ¿no? Y la egolatría no es más que eso, consecuencia de esa soberbia, que es la madre de todos los pecados y que es la naturaleza satánica que estableció ese pecado y lo inoculó en Eva y ella en Adán. Así que fíjate tú, además, qué contradicción y qué vergüenza de la diosa religiosa a la diosa pagana del Olimpo, Cibeles. En fin, la que lleva en su carro a las almas al infierno, o sea, literalmente. Vamos a ver, que estudien en el Olimpo quién era Cibeles. Isaías 42, 17 dice así la palabra de Dios: serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición: vosotros sois nuestros dioses. La confusión está asegurada por la idolatría. Están, como topos, los idólatras. No tienen ninguna luz, en oscuridad total. Y además, el diablo, los principados satánicos de idolatría, agarran a esas víctimas y las aferran, con un fanatismo que, cuidado, que nadie les toque su ídolo. Que nadie les toque el Cristo del Gran Poder en Sevilla, que es un muñeco que está pudriéndose. Que nadie les toque la muñeca tal o la muñeca cual, o el santo de la zona. ¿Pero esto qué es? De la misma manera hacen los indios con toda clase de muñecos, incluso muñecos que son medio animales, medio hombres, etc. Y así sucesivamente. No es nada nuevo. La idolatría vino desde el comienzo, a través de Caín y después, sobre todo, del primer anticristo, Nimrod, y de su mujer, Semiramis, que se proclamó diosa y que parió a todas las religiones idolátricas
de la tierra, Babilonia, la gran ramera que ha parido rameras religiosas que pretenden justificar la idolatría que produce mucha ganancia. Porque fíjate tú, ¿qué hacían los mercaderes en la Meca cuando venían y hacían sus grandes negocios? Iban allí a la Kaaba y a los 360 ídolos, cada uno a su muñeco, daba sus ofrendas, sus diezmos, y los sacerdotes y los jefes de la Kaaba se llevaban la pasta, porque esos ídolos no podían llevarse el dinero, y cada uno pues a su ídolo, agradecer que habían hecho buen negocio, o a pedir para ofrecer y sacrificar. Así han llegado a sacrificar hasta los hijos, y siguen haciéndolo muchos, y ahora muchos que se dicen hijos de Dios sacrifican a sus hijos al mamón y los consagran a estudiar y a matarse para tener una profesión con la que ganen mucho dinero. Y encima lo llaman a eso bendición de Dios, prosperidad económica. La bendición de Dios es prosperidad espiritual, es estar lleno del amor de Dios y amar a los demás, que es la verdadera felicidad. Ser amado y amar es estar lleno del gozo del Espíritu Santo y estar siempre contento, pase lo que pase. Es estar inundado de paz y no hay ninguna intranquilidad, descanso en esa paz. Así que, bueno, Jeremías 3, 24 y 25 dice así: confusión en la familia también, por todas estas causas de los miembros de la familia y otras muchas. Confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud, sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. Yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Yahvé nuestro Dios, nosotros y nuestros padres desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Yahvé nuestro Dios. Eso, por no escuchar a Dios y escuchar al diablo, por no escuchar a Dios y escuchar al mundo, a los falsos sabios, por no escuchar a Dios y escuchar al propio corazón que late con sus concupiscencias, con sus deseos egoístas, carnales y realmente sucios. Pues bueno, ahí están las consecuencias. Vivir en confusión y bueno, pues ir dando tumbos, ir sin rumbo, ir sin esperanza, ir con miedo, como andando en la oscuridad, porque no tienen la luz de Cristo. Y qué terrible la confusión familiar, ¿verdad? Ya. ¿Cómo no va a crear divorcios? Si entra una pareja en confusión, pues imagínate, entra en división. Inmediatamente la división, la confusión, pues entonces yo tengo razón, no la tienes tú. Tú eres el canalla, tú eres si no cambias, pero yo no voy a cambiar porque estoy segura de que... ¿Pero esto qué es? Y al final no saben cuál es la solución. Y acaban pues rompiendo la familia y destrozando a los hijos cuando los hay. Y así la confusión de los hijos. ¿Esto qué es? Mi padre y mi madre peleándose, discutiendo, amenazándose. ¿Pero esto qué es? Confusión para los hijos. Y cuando esos hijos crecen en una confusión, pues oye, acaban siendo pues víctimas del caos, víctimas de los cazadores de almas que hay de todos los colores, partidos políticos, maras, lo que sea, y pues desastre asegurado. Es trágico que además de que siembren confusión los falsos políticos, los especuladores económicos insaciables, también lo hagan los que se dicen profetas. Ahí sí que esto es ya terrible, ¿no? Y cuántos falsos profetas, incluso mujeres que ahora se proclaman profetas por todas partes y profetizan en la carne, profetizan doctrinas insensatas, y bueno, y hasta fundan religiones, como hay varias aberrantes ramas que
que creen que son cristianas y han sido fundadas por profetisas o falsos profetas y que conducen a las almas a eso, a la oscuridad y al infierno. Hacen prosélitos, como dijo Jesús a los religiosos, para mayor condenación, porque no les enseñan la verdad, les enseñan con su testimonio a vivir a costa de los demás y de la religión. Y bueno, pues a estos falsos profetas Dios les dice por medio de Jeremías 23, 37 a 40 que la confusión los invadirá por completo. Así dirás al profeta, ¿qué te respondió Yahvé? ¿Y qué te habló Yahvé? Mas si dijereis profecía de Yahvé, por eso Yahvé dice así, porque dijisteis esta palabra, profecía de Yahvé, habiendo yo enviado a deciros, no digáis profecía de Yahvé. Por tanto, he aquí que yo os echaré en olvido, arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que os di, a vosotros y a vuestros padres. Pondré sobre vosotros afrenta perpetua, eterna confusión que nunca borrará el olvido. A mí me suena que en el infierno esa será una de las maneras de estar los condenados. Eterna confusión. Eterna confusión. Queja, estarán queja. Absolutamente, pero absolutamente sin orientación, sin nada. O sea, todo su orgullo intelectual destrozado, toda su sabiduría pisoteada para siempre. Eterna confusión. Es una condena terrible, ¿no? ¿Y qué dice Dios en 1 Corintios 14, 31 a 33? ¿Cómo es posible? Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Cómo no leen esto los falsos profetas? ¿Cómo no leen? ¿Y cómo no hay otros que ante una profecía malvada, malintencionada, carnal, concupiscente incluso, no actúen con la réplica? Porque dice que todos pueden profetizar. Entonces, y después dice, escoged lo bueno y desechad lo malo. Pero Dios no es Dios de confusión. Y es terrible. Cuando ves que un falso profeta dice que el Señor vendrá en tal fecha, llega la fecha y no viene. Tú sabes cómo dijeron incluso los testigos de Jehová, después que cambiaron, que ya no se cumplió, pues que se cambiaron de nombre y los testigos cristianos de Jehová para poder intentar, y así otros que yo, incluso algunos conocí personalmente, y fijaron que el Señor vendría en el año 2000 y no vino. Pero, bueno, y otras profecías de todos los colores que a los que quieren epatar, asombrar y quieren buscar el aplauso, el reconocimiento y la multiplicación de prosélitos, pues se atreven a dar para tener esa euforia religiosa, y otros porque profetizan para complacer a las multitudes. Y resulta que Dios los entrega a confusión. ¿Y qué confusión? Pues mira, como hay algunos que ven, su mujer cae en adulterio, o él cae en adulterio, o los dos, se rompe el matrimonio. La confusión es absoluta porque hay un pecado que difícilmente perdona la religión cristiana, que es el adulterio. No. Y por eso una profetisa satánica dijo que el cristianismo es la única religión que mata a sus fracasados, ¿no? Sus heridos, sí. En lugar de restaurarlos. En parte tiene algo de razón, pero también yo creo que ya no puedo decir que Dios tenga misericordia de ella, porque creo que ya habrá dado cuentas.
Pero Dios nos dio de confusión. Por favor, si estamos en un momento dado en confusión por alguna situación, oremos, pidamos al Señor revelación, leamos la palabra de Dios y si no, también busquemos consejeros sabios que son iluminados en la verdad. Y el Señor los utilizará para sacarnos de la confusión, ¿no? Pero qué interesante cómo Dios también confunde. Dios rompió la unidad de Babilonia, la rompió. Estaban siendo tan fanáticamente unidos, todos contra Dios y todos enardecidos por la construcción de la Torre de Babel con la ambición de llegar hasta el cielo. Hay que ser absurdo para intentar llegar al cielo con un edificio terrenal. Pero de todas maneras ahí siguen los edificios babilónicos que se llaman rascacielos. Y cada vez más altos y más altos en esa, yo diría, como ninromanía, en esa ninromanía del constructor de la Torre de Babel, ¿no? Y Dios los confundió. ¿Cómo hizo? Génesis 11, del 1 al 9. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Aconteció que cuando salieron de Oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslos con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de la mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Descendió Yahvé para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Yahvé, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Yahvé desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Yahvé el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Así surgieron las lenguas. Es un gran milagro que Dios, por ciencia infusa, a los que estaban unidos en una sola lengua, con ese fanatismo de ser enemigos de Dios, de ser blasfemos y fornicarios y establecer la gran ramera, bueno, pues les hace que sus mentes reciban una lengua diferente y ya no pueden hablar en la lengua que practicaban. Eso es alucinante. Pero mira, yo estoy viendo cómo Satanás está consiguiendo algo parecido. Así es. Y resulta que, bueno, vemos que en el País Vasco, donde hablaban 4 el euskera, pues resulta que imposición, nadie puede entrar en el gobierno vasco, en ningún funcionariado, si no sabe euskera, y así sucesivamente, a imposición. Y luego ya los catalanes ya han llegado al sumo. Espiar a los niños para ver si hablan el catalán o el español. Imposición para que olviden la lengua materna. Esa lengua que en realidad saben hablar todos los catalanes, que es la lengua madre de la nación. Pues nada, ha habido un decreto del Tribunal Constitucional de que no pueden dejar de enseñar el español al menos un 25%, que es una ridiculez, que la lengua madre se quede sujetada al 25%, que es la lengua oficial, que es la lengua principal. La otra es una lengua auxiliar, no es la principal. Pero que la lengua auxiliar, que está bien defenderla, pero se convierta en la lengua principal, no, en la única. Y a los demás. Claro, y ellos se quejan de que el franquismo prohibía que se hablara en vasco y que se hablara en catalán. Ahora ellos quieren prohibir, o sea, son
tremendo. En aquella época, Franco, pues sí que actuó para intentar erradicar el nacionalismo peligroso, prohibiendo lo máximo que pudo el euskera. ¿Por qué? Porque es que no querían aprender castellano y no sabían muchos de ellos castellano. Ahora, pues va a suceder igual, que algunos no van a saber castellano y es que además como que les infunden odio a la lengua madre. Esto es increíble, ¿no? Y hoy que no estamos supuestamente en un franquismo, en una tiranía, aparecen pues partidos políticos que gobiernan comunidades autónomas y actúan peor que Franco. Y ves países como, por ejemplo, descubres que Ucrania, en Oradea, está prohibiendo el ruso. Hablar el ruso. Hablar el ruso. Oye, y también en el Donbass prohibía y quería erradicar el ruso de la madre de Rusia, que es Ucrania. A ver, ¿cómo se come eso? ¿Cómo se come eso? Pues se come, no es justificando a Ucrania en todas sus actitudes. Está bien condenar el abuso de Rusia, pero también esto es un abuso horrendo que tiene que llevar a una verdadera democracia a analizar para ver también las responsabilidades que tiene Ucrania por ese odio hacia Rusia y ese deseo de erradicar el ruso de la mayor parte de la población que naturalmente eran rusos. Así que... Es el tiempo. Así que vamos a seguir leyendo la palabra de Dios, pero algunos, tristemente, caen dentro de la confusión y acaban acongojándose y llenándose de temor por falta de inteligencia. Salmo 69, del 14 al 20, dice así. Sácame del lodo, no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen, de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, Yahvé, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme, acércate a mi alma, redímela. Líbrame a causa de mis enemigos. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí, y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Vemos que hasta el salmista acabó con todo lo espiritual que era, cayendo en esa confusión y la consecuencia de la congoja perdido. Cuidado, de ninguna manera caigamos nosotros. Hoy podemos decir que está surgiendo esa confusión calumniadora, racista, ancestral, perseguidora del pueblo judío, y está creciendo el antisemitismo irracional. Y también el anticristianismo está creciendo, pero de una manera que es impresionante. Y sin embargo, así dice el Señor en Isaías 66:5. Oíd palabra de Yahvé, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Yahvé sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Ellos serán confundidos y nosotros librados de sus ataques. Proclamemos, por tanto, Salmo 69:6. Proclamémoslo en voz alta cada día. A ver, dame un minuto. Salmo 69. Sí, 6. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. Oh Señor Yahvé de los ejércitos, no sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Sí, que podamos luchar contra ese intento de confundirnos con
todos los frentes satánicos que nos asedian, porque el Señor cuida de nosotros, ¿no? Y que seamos instrumentos de Dios, de que en esa confusión se produzca la vergüenza del arrepentimiento. La vergüenza del arrepentimiento es confusión, confunde, te deja desde luego quebrado, pero bendita confusión la del arrepentimiento, como dice Jeremías 31, 18 a 20. Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba, me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Yahvé, mi Dios. Porque después que me aparté tuve arrepentimiento y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. No es Efraín hijo precioso para mí, no es niño en quien me deleito, pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia. La respuesta de Dios es evidente ante esa confusión positiva del arrepentimiento, que realmente es una convulsión en el alma, ¿no? Que se rasga el corazón en circuncisión de vergüenza, ¿no? Y así Dios nos saca de la confusión maligna cuando dice, como dice en Isaías 61, 6 a 7, que Él nos saque de toda confusión si es que alguna vez caemos en ella. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Yahvé, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Liberados de la confusión y recibiendo honra, gozo y bendiciones. Ese es el plan de Dios, ¿no? Y qué bueno que quienes vivimos amparados en esa gracia de Dios, pues en Cristo Jesús podemos proclamar Isaías 41 del 10 al 13, que dice así: No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada, como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Yahvé, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Fíjate cómo el Señor destroza las estrategias de los enemigos de los hijos de Dios, es que nos lleva a la confusión, y una vez confundidos no saben para dónde tirar, incluso acaban peleándose entre ellos, ¿no? Es lo que está pasando, por ejemplo, en este gobierno que tenemos, están tan confundidos que ya se pelean unos contra otros, ¿no? Y por eso podemos decir también Salmo 25:3. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Los que esperan en el Señor no serán nunca confundidos, porque Dios nos librará de caer en esa trampa de la confusión, esa trampa de la duda, esa trampa del temor o de la angustia y de la ansiedad. Por lo tanto, oremos así para terminar. Salmo 31, 1 y 2. En ti, oh Yahvé, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. En ti confío, cada día lo proclamamos, no sea yo confundido jamás, nunca. Y cuando intente entrar la confusión en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, a orar: Señor, líbrame de la confusión, que no pueda yo caer en esa trampa, en esa pérdida de fe, de aceite, y terminar siendo una virgen insensata. Oremos para que el Señor siga guardándonos de toda esta confusión maléfica de este mundo. Sí, Señor, ten misericordia de nosotros. Perdónanos, Señor, porque
A veces somos torpes y queremos, Señor, cambiar tu palabra, Señor. Oh, Jesús. Tú eres poderoso para mantenernos, guardarnos sin caída. Corrígenos, Señor. Ayúdanos, Señor, habla a nuestros corazones y trata con nuestras vidas para que no nos separemos del camino, para que no nos deslicemos en lo más mínimo. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, para que toda confusión sea sanada en tu palabra, en respeto a ti, a tus autoridades, a tu autoridad, Señor. Que nuestra cerviz no se endurezca nunca, Señor, contra ti. Ayúdanos, guárdanos hasta el final, que podamos llegar a la meta en santidad, Señor, en fidelidad a ti. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, porque confiamos en el Señor. Amén. No seremos confundidos jamás. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta el próximo programa, si Dios quiere. Estamos contigo. Que el Señor te bendiga.